Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi Buenas nombre tardes. es Celine y soy colaboradora de Clínica Info y también se encuentran mis compañeras. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía y de igual forma soy colaboradora de Clínica Empo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Evelyn, soy colaboradora de Clínica EMPO. Si nos pudieran estar apoyando a aprender sus camaritas, por favor. Recuerden que estamos tomando una conferencia y es muy importante mantener las cámaras prendidas para que la maestra pueda estar interactuando con cada uno de ustedes. Agradeciendo también su participación y comentarles, Clínica EMPO se dedica a la educación continua y tiene tres palabras fundamentales, que es sanación, profesionalización y emprendimiento. Ok, a nombre del licenciado Edwin Martínez Osorio, les damos una cordial bienvenida y les mencionamos que el día de mañana estaremos iniciando un diplomado con la maestra Bárbara. Es en tanatología infantil, la generación 3. El nombre de la conferencia es Intervención en crisis. ¿Qué hacer cuando un niño enfrenta una pérdida repentina? Y la docente que estará compartiendo esta conferencia es la docente Bárbara Arismendi Valdés. Adelante, maestra, que disfruten esta conferencia y de igual forma, si desean integrarse o saber más sobre el diplomado que vamos a comenzar, les estaremos dejando en el chat el número en el cual ustedes se pueden comunicar y con gusto les daremos el número. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues antes de comenzar, yo quiero invitarles sobre todo a disfrutar de este espacio de tiempo que nos estamos regalando todos para poder aprender algo nuevo, algo diferente. ¿Sale? Y pues también quiero invitarlos a hacer un pequeño ejercicio mental, ¿no? Y este pequeño ejercicio mental pues va vinculado con el tema que hoy vamos a platicar y pues es importante poder ponernos a pensar un poquito, ¿no? Por un momento en un pequeño que quizá hayamos conocido, ¿no? O que conocemos, que sea cercano a nosotros, pues ya sea dentro de nuestra vida cotidiana, familiar o incluso, ¿no? En nuestra historia profesional, ¿no? Y que haya sido un pequeño que haya vivido una pérdida importante, ¿sale? Tener presente a esos pequeños siempre es fundamental y para poder abrir eh, nuestra panorama de trabajo, pues sería importante no dejar de mirar a nuestros pequeños, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar justo de un tema que ocurre en esos momentos, pero que poquitas veces sabemos cómo se maneja, ¿no? Y es el hecho de las crisis emocionales que aparecen cuando una pérdida es pues repentina, ¿no? Entonces, cuando un pequeñito pierde a alguien de forma pues súbita, no entra directamente en un proceso de duelo como muchas veces pues llegamos a pensar los adultos, ¿no? Un pequeño primero entra en una crisis y en esa crisis pues le va a implicar toda una desorganización interna, ¿no? Va a vivir muchas emociones, va a estar en medio de una confusión importante para la vida de este pequeñito, ¿no? Y sobre todo en esos momentos, pues un pequeño lo que más requiere es pues contención, ¿no? Más que atención en ese momento, pues requiere alguien que lo pueda contener en medio de esas circunstancias, ¿no? Y ahí es donde pues nuestra intervención llega para marcar una diferencia importante en la vida de estos pequeños. No porque pues lleguemos para quitar el dolor, ¿no? Sino porque podemos ir evitando que ese dolor se vuelva desorganizador para estos pequeños, ¿no? O incluso que se vuelva en algo traumático para nuestros pequeños, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de estas características y el cómo podemos a poder hacer esta labor de aportar una intervención en medio de una crisis como estas, ¿sale? Y pues bueno, una forma importante
de abordar el tema es reconocer cuáles van a ser nuestros objetivos de esta plática pequeña, pero importante tener como muy claros los objetivos hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental, pues, es brindarles algunas herramientas para poder intervenir de forma adecuada en una crisis de duelo infantil, pero aquí hay algo que es importante tener claro desde un inicio, ¿no? Esto no implica que vamos a aprender únicamente técnicas, ¿no? Sino que toda una formación, ¿no? A la cual pues están todos invitados a este diplomado en su tercera generación. Toda esta formación se da justamente para poder desarrollar una forma de cómo vamos a estar nosotros posicionados frente al dolor de estos pequeños, ¿no? Entonces es una preparación muy amplia, ¿no? Y de muchos aspectos importantes también a trabajar por parte de los profesionales que nos dedicamos a acompañar a los pequeños. Eh, y es importante también ubicar que si las técnicas sabemos que es algo que nos interesa mucho a todos conocer y saber, pues lo más importante es la herramienta fundamental, ¿no? De toda intervención dentro de la tanatología infantil, somos nosotros los profesionales, ¿no? Entonces, por ello es importante que aprendamos a desarrollar una forma personal de poder estar frente a esos dolores, ¿no? Porque muchas veces, pues, sabemos que el problema no es que no sepamos qué les vamos a decir a los chiquitos, ¿no? Sino que a veces no sabemos cómo vamos a sostener lo que estamos sintiendo al ver a un pequeño sufrir. Entonces, eso es importante a nivel general. Y en objetivos específicos, pues vamos a aterrizar pues estos puntos importantes. Primero, vamos a identificar cómo se manifiesta una crisis en los niños y esa parte es fundamental, porque no siempre se ve como nosotros esperamos una crisis, ¿no? Y segundo objetivo importante, vamos a aprender estrategias de contención emocional no para eliminar el dolor, insisto, sino para saber cómo acompañarlo, ¿no? Sin que pues nuestros pequeños se nos desborden más de lo que de por sí la crisis está implicando, ¿no? Tercer objetivo, vamos a evitar intervenciones que pues incurran en un daño para nuestros pequeños, porque pues sí, ¿no? Hay cosas que hacemos con toda una buena intención, pero que en algún momento pueden llegar incluso a empeorar la situación para nuestros pequeños. Y por último, vamos a aprender a adaptar nuestra intervención según la edad de nuestros niños, ¿sale? Entonces, esa parte, pues también es importante tenerla en cuenta y pues vamos a abarcar todos y cada uno de estos puntos en esta sesión de hoy día. ¿Sale? Y pues para ir aperturando ya específicamente el tema, pues hablemos de qué es una crisis, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos ante una crisis, ¿no? Lo básico es esto. Una crisis es un estado eh, temporal de desorganización a nivel emocional. Y eso significa que nuestros niños están viviendo algo que está superando completamente su capacidad para afrontar, ¿sale? Es como si su sistema interno, ¿no? Todo este sistema interno se desbordara. Entonces, nuestros niños no expresan la crisis igual que uno como adulto, ¿no? Un niño no necesariamente pues se expresa con palabras una crisis, sino que un niño muy comúnmente lo va a hacer a través de su comportamiento, ¿no? Un adulto, por ejemplo, nos puede decir, me siento triste o estoy en shock, ¿no? Lo que esté aconteciendo. Pero un niño, por ejemplo, puede mostrar más bien llanto intenso, gritos desesperados, un enojo desbordante, ¿no? Que no puede contener, un aislamiento y o algún tipo de incluso comportamientos que parecen, hasta cierto punto normales, ¿no? Y entonces ahí hay que mirar un tema fundamental, ¿no? El hecho de que un pequeño no llore no significa que no esté en un proceso de una crisis, ¿sale?
Puede que esté bloqueado, puede que esté confundido, o puede que esté regulándose de la única forma que ellos saben, ¿no? Por eso, la parte de nosotros como profesional es que necesitamos aprender a leer mucho más profundo el comportamiento, la conducta de cada uno de los niños y no quedarnos únicamente como con la parte externa, ¿no? Lo que logramos mirar, ¿no? Lo que a veces expresamos como el hecho de, ay, es que es muy berrinchudo, ¿no? O se porta de tal cual manera, ¿no? Entonces, no, la crisis en sí, ¿no? No va a ser un problema. La crisis es la señal de que nuestro niño está necesitando una ayuda urgente, ¿sale? Entonces, siempre hay que preguntarnos más allá del qué está haciendo, ¿no? Sino que vamos a comenzar a preguntarnos qué está intentando regular este pequeño con eso que está haciendo, ¿sale? Eso es importante para nosotros como profesionales que abordamos este tipo de situaciones con los niños, ¿no? Y también tenemos crisis por pérdidas repentinas, ¿no? Este punto es el que vamos a aterrizar el día de hoy. No todas las pérdidas como tal van a generar el mismo tipo de respuesta. Cuando la pérdida es repentina, el impacto suele ser todavía más grande. ¿Por qué? Porque no hay anticipación. En una enfermedad que en algún punto es muy prolongada, aunque a veces es difícil, nuestros niños van construyendo poco a poco una pequeña idea de pérdida, ¿no? Pero cuando la muerte ocurre de forma súbita, ya sea por un accidente o alguna situación, pues inesperada, la realidad llega sin prepararnos, ¿no? Llega así de golpes, no te preparas para esa situación y eso genera una ruptura a nivel interno. Entonces nuestros niños, ¿no? No logran integrar lo que ocurrió. Y entonces, ¿qué pasa? Aparecen preguntas. ¿Cómo qué preguntas? El cómo pasó, el por qué, el va a volver, ¿no? Pero más allá, mucho más allá de las preguntas, surge un fenómeno todavía más profundo, la pérdida de seguridad. El mundo para estos pequeños deja de ser algo que pueden predecir y aunque puede generar mucho miedo constante, ¿no? Pues nuestros niños, después de una pérdida, temen, ¿no? Que otros seres queridos, otras personas cercanas, también mueran de la nada. Y eso para nosotros a veces puede llegar a parecer como un pensamiento muy irracional, ¿no? Pero no lo es. Estamos hablando de pequeños. Para ellos es coherente con lo que estamos viviendo. Por eso, la parte de nuestra intervención profesional no es solo contener el dolor, es también ayudarles a poder reconstruir una sensación que sea básica en cuanto a seguridad, ¿no? Entonces, el impacto psicológico ahí está y pues es importante tomar en consideración la base fundamental es generar una sensación básica de seguridad, clave, ¿no? Dentro de todo proceso. Ahora, hablemos de las diferencias entre duelo y crisis, ¿no? En este punto sí es importante, pues, hablar de varias cosas, ¿no? No vamos a poder intervenir igual que en un duelo que en una crisis, ¿no? No es la misma intervención. El duelo sabemos que es un proceso, ¿sale? Tiene tiempo, tiene etapas, tiene elaboración como tal. Eso es un duelo. Y la crisis es un momento que es agudo, ¿sale? Ahí radica la principal diferencia. Uno es un proceso y crisis es aguda, ¿no? Entonces, una crisis también es de forma inmediata, es intensa y generalmente es muy desorganizada. En el duelo, podemos hablar, ¿no? Podemos reflexionar, podemos explorar emociones y en una crisis, no, ¿no? En la crisis, nuestros niños no están en condiciones de procesar información que sea compleja, ¿no? Y ahí ocurre
uno de los errores que es más frecuentes en la situación de intervención, ¿no? A veces intentamos explicar demasiado en medio de una crisis, ¿sale? Y ese es un error muy recurrente. Queremos dar discursos larguísimos, queremos hablar de la muerte en términos abstractos, ¿no? Y eso, lejos de ser una ayuda, pues genera sobrecarga para nuestros niños. Por eso, el objetivo fundamental en una crisis no es que nuestros niños puedan entender lo que está aconteciendo, sino que vamos a buscar que tengan estabilidad, ¿sale? Estabilizarlos en un nivel en el cual puedan manejar pues toda esta situación, ¿no? Entonces, hay que quedarnos con algo importante. No se va a tratar de resolver el duelo, se trata de saber contener esa crisis. Si nosotros hacemos esta parte bien, entonces estamos eh, generando la basecita, la planchita, ¿no? Para un duelo sano posterior, ¿no? Ese duelo no se va a dar en ese momento, va a venir posterior. Entonces, es fundamental mirar estas características. Ahora bien, ya que tenemos claro la diferencia entre duelo y crisis, vamos a hablar de cómo reacciona un niño en crisis, ¿no? Las reacciones en crisis pueden ser muy variadas, ¿no? Múltiples, además, ¿no? Y algo importante, pueden estar en cambios rápidos, ¿no? No se quedan instalados en una sola reacción, sino que pueden cambiar rápidamente. Pueden pasar de llorar intensamente a estar en silencio, ¿no? O pueden hacer preguntas y luego tratar de evitar el tema. Eh, y eso, pues finalmente no es algo que esté contradictorio como tal, ¿no? Es parte de una regulación de forma intermitente que están tratando de hacer los pequeños en medio de esa situación crítica. Entonces, entre las reacciones más comunes que nosotros vamos a encontrar, pues está la confusión, ¿no? Esta situación muy común en los pequeños en donde no entienden qué sucedió, ¿no? La negación, ¿no? También es otra reacción muy común, el no es cierto, ¿no? El miedo y especialmente el abandono o el miedo a morir, ¿no? Miedo de sentirse abandonado o miedo de sentir que alguien más puede morir e incluso este pequeño mismo que pueda fallecer, ¿no? Desorganización a nivel de conducta y en algunos otros casos, pues también se encontramos que hay somatizaciones, ¿no? Dolores físicos sin una causa médica aparente que son parte de estas reacciones. Pero hay algo importante que quiero que no olvidemos. No vamos a juzgar la forma en la que nuestros niños van a reaccionar. Cada reacción tiene una función que llega y que se debe de cumplir, ¿no? Toda reacción implica una función como tal. Incluso, ¿no? En aquellos casos en donde observamos que el juego puede ser también un medio a través del cual ellos están procesando. Estos chiquitos que en medio de una crisis se ponen a jugar, ¿no? No vamos a juzgar eso, debemos de mirar mucho más profundamente que este está siendo su medio para poder intentar procesar eso tan complejo que acontece a su alrededor, ¿no? También el silencio, ¿no? El silencio es un medio protector también en algún momento dado para nuestros niños. Así que, en lugar de preguntarnos por qué está comportándose o actuando de cierta manera, vamos a preguntarnos mejor qué está intentando regular con eso, ¿no? Y desde ahí entonces vamos a tener mayor claridad para poder intervenir, ¿sale? Si no, estaríamos, pues, adelantándonos a otras muchas situaciones, ¿va? Ahora bien, eh, ¿qué factores intensifican las crisis? ¿No? Que eso también es importante para nosotros poder ubicar. Hemos- Estuvimos hablando ya de lo que es una crisis, ¿no? Ya hablamos de estas características de las crisis, ¿no? Las reacciones que suelen suceder y que son más comunes para nuestros pequeños. Y pues también es importante entender que no todos nuestros niños lo viven igual, ¿sale? Esto no es homogéneo para todos, ¿no? Esto es
depende de las características de cada pequeño, y hay factores que pueden en algún momento dado intensificar la crisis, y esa parte es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder anticipar qué casos requieren de mayor atención, ¿no? Un primer factor es la edad, ¿sale? Un niño chiquito tiene quizá menos recursos a nivel cognitivo para entender una muerte, ¿sale? Por ello, para estos pequeñitos, los más pequeñitos, pues este tipo de eventos puede generar demasiada confusión, ¿no? Y que la confusión, pues sea en un grado mayor, ¿sale? Y totalmente esperado. Un segundo factor importante es el vínculo con la persona que muere, ¿no? Este vínculo que establecemos con las personas, pues no es lo mismo que un pequeñito pierda a alguien que es cercano para él, ¿no? Que pierda a una figura, pues de apego importante, ¿no? Cuando se pierde una figura de apego, no únicamente es ahí pues el dolor por la pérdida de la persona, también llega una sensación de desprotección, ¿no? Y hay que mirar pues todas las características de cada niño, ¿sale? Entonces, un tercer factor importante pues es la forma de morir, ¿no? La forma en que una persona muere también tiene un fuerte impacto en la vivencia del duelo, ¿no? Y de lo que pueda llegar a ser, y sobre todo, pues, de que una puerta de entrada muy grande a una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque las muertes inesperadas, las muertes violentas, las muertes abruptas, hoy por hoy, feminicidios, homicidios, ¿no? Desapariciones forzadas, todo lo que acontece hoy por hoy en nuestra sociedad, generan un mayor impacto porque son más difíciles de poder integrar, ¿no? Dadas las características bajo las cuales se viven. Y por otro lado, el factor también importante son las reacciones de los adultos. Nuestros niños están en constante convivencia con los adultos, y para poder entender qué está pasando, pues se apoya de la convivencia con esos adultos para tratar de tener una explicación a lo que acontece. Entonces, si un adulto está desbordado, nuestros niños también lo perciben, y eso es una situación todavía más amenazante para un pequeño, ¿no? Ahora, otro factor también importante a considerar es la información que reciben los pequeños. El silencio, la confusión, las mentiras, ¿no? La angustia como tal, ¿no? Pues están presentes dentro de estos procesos de crisis, ¿no? Entonces, una crisis no depende únicamente del, del hecho ocurrido o de lo que ocurrió como tal, sino de cómo todo ese evento está siendo sostenido por el entorno. Y ahí llega una parte muy importante dentro del proceso de intervención. Lo que nosotros hagamos como profesionales no únicamente va a impactar en este pequeñito, también va a modificar la intensidad de la crisis a nivel del sistema en donde estos pequeños conviven, ¿no? Entonces, es importante mirar que todo proceso que nosotros hagamos también va a impactar en ese entorno familiar cercano en donde ellos están inmersos, ¿sale? Ahorita doy respuesta por ahí a las preguntitas que me están llegando aquí en el chat, sí las estoy viendo, pero ahorita, antes de terminar la plática de hoy día, me doy un tiempo para resolver esas dudas, ¿sale? Eh, Ahora, hablemos de algunos principios de una intervención en crisis. En- Cuando nosotros entramos en momentos de crisis, necesitamos sobre todo tener claridad, ¿sale? Y no podemos improvisar desde la emoción, ¿no? Como tal, porque cuando estamos en crisis, pues las emociones generalmente están muy alteradas. Por eso es importante tomar en consideración que existen principios
que guían la intervención. El primero, sobre todo, es la inmediatez, ¿no? Si nosotros intervenimos lo antes posible y no esperamos a que se calme solo, ¿no? Pues finalmente estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué? Vamos a procurar siempre hacer una intervención no desde la urgencia, pero sí desde la intención de contener, para que esto no se intensifique, ¿sale? No desde esto, ¿no? Urgencia como de hay que hacer algo por este pequeño, ¿no? Pero con esa preocupación. No, no, no. Hay que abordarlo, con esta intención, ¿no? De generar contención y que esto no se intensifique más, ¿no? Entonces, ese es un primer principio importante para esta intervención en crisis. Segundo principio importante es la proximidad. Con proximidad nos referimos a que vamos a estar cercanos a nuestros niños, pero la cercanía no es únicamente esta cercanía a nivel físico, también estamos hablando de que va a haber una cercanía emocional. ¿A qué nos referimos con cercanía emocional? A que estamos disponibles emocionalmente para ellos, ¿sale? Tercero, sencillez, ¿no? Y es un punto bien importante dentro de toda intervención en crisis. Nuestros niños en crisis estamos conscientes que no pueden procesar, no pueden comprender explicaciones que son complejas para ellos. Mientras más simple sea la explicación, más claro va a ser el mensaje para ellos, ¿sale? Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta. Es algo sencillo. A veces en crisis, vaya, les queremos explicar todo lo que sabemos respecto a la muerte o respecto a la situación que se estén enfrentando. Entonces, tratemos de hacerlo tranquilamente, ¿no? Con explicaciones simples y claras en cuanto a mensaje, ¿vale? Eso es lo mejor que podemos hacer. Cuarto principio importante para una intervención en crisis es no mentir, ¿no? La mentira puede llevar a la calma momentáneamente, pero después, ¿qué creen? Genera mucho mayor angustia y desconfianza, ¿sale? Y quinto, principio importante, la contención emocional. Contención emocional es sostener lo que nuestro niño siente sin intentar cambiarlo en ese momento de forma inmediata, ¿vale? Lo vamos a sostener, lo vamos a permitir y vamos a comenzar a trabajar con ello, ¿no? Entonces, una parte importante dentro de esta parte de los principios es que en crisis no va a ganar quien le puede decir más a estos pequeños, va a ganar quien logra poder sostener mejor el proceso que vive cada pequeño. Entonces, todos y cada uno de estos principios son parte de una guía para nosotros cuando todo lo demás, todo lo que hay alrededor para nuestros pequeños, se vuelve algo, pues que es incierto en la vida en ese momento, ¿no? Y esa parte, pues es importante poder reconocerla, ¿sale? Ahora, hay una serie de cosas por hacer, ¿no? Y objetivos que nosotros debemos de cumplir dentro de una intervención en crisis. El primero es lograr una estabilización o estabilizar. En ese punto, pues es importante que la intervención sea acorde a las características de cada pequeño, ¿no? Y es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Estabilización. Cuando un niño se encuentra dentro de un proceso de crisis, nuestro objetivo no es que entienda lo que se está viviendo en su entorno. Tampoco quiero que deje de llorar, tampoco quiero que acepte lo que ocurrió, ¿sale? Mi objetivo es estabilizar. ¿Y qué significa estabilizarlo? Estabilizar significa que vamos a reducir la intensidad emocional con que esto se está dando, ¿no? Vamos a evitar que nuestros niños se desorganicen más de lo que este evento, pues, generó, ¿no? Y también vamos a buscar generar una sensación
así, aunque sea mínima, de seguridad para nuestros pequeños. Muchas veces, como adultos, sentimos urgencia de explicarlo todo, ¿no? Queremos explicar todo rápido para poder lograr una estabilización, pero eso no es de ayuda, ¿no? En ese momento eso no va a ayudar. En ese momento lo que nuestros niños están necesitando no es información, necesitan poderse regular, ¿no? Un niño, por ejemplo, que está llorando muy intensamente, no necesita una explicación larga, ¿no? Un niño que está llorando intensamente necesita sentir que alguien está ahí, firme, tranquilo, disponible, ¿no? Entonces, es importante recordar este aspecto dentro de la atención a las infancias, ¿no? Entonces, quedémonos con cosas importantes acerca de la estabilización. No se trata de querer resolver el duelo de forma inmediata. Se trata de poder contener esa crisis. Si yo logro estabilizar, entonces ya estoy haciendo una adecuada intervención. Todo lo demás va a venir por sí solito a posteriori. ¿Sale? Entonces, no hay que caer en la urgencia de quererle explicar todo de golpe para que se tranquilice, porque no va a suceder así. ¿No? Entonces, eso es fundamental dentro de el trabajo que realizamos con estos pequeñitos, ¿va? Ahora, ¿qué debemos de hacer en el primer momento de una crisis, ¿no? ¿Cómo? Si no debemos de apresurarnos y si no debemos de explicar todo de golpe, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, aterricemos en acciones concretas, ¿sale? Eso es importante ubicarlo y tener claridad como que qué acciones en concreto vamos a llevar a cabo. ¿Qué hacemos en el primer momento? Primero tenemos un acercamiento físico respetuoso hacia nuestros niños y estar cerca de nuestros niños implica que nos vamos a poner a su altura, ¿sale? Sin invadirlos más allá. Nos colocamos en una posición que nos permita estar a su altura y no invadimos más, ¿sale? Segundo, un tono de voz calmado. Cuando trabajamos con infancias, sí es muy importante que tratemos de estar de lo más serenos. No podemos llegar también, ¿no? Desde la rapidez, desde el hijo le tengo que hacer algo, claro, la preocupación, el nerviosismo, todo, porque esto, ¿no? A veces también nos implica tomar mucha calma antes de hacer frente a estos casos, ¿no? Entonces vamos a utilizar una voz calmada, vamos a llegar primero nosotros y tranquilizarnos, hacer algunos ejercicios de respiración, ¿no? Para nosotros también tranquilizarnos y poder afrontar la situación, ¿no? Vamos a usar una voz calmada, pausada, también un tono de voz que regula, ¿no? Un tono de voz que regula, más que las palabras. Las palabras pueden regular, pero si las palabras vienen en un tono de voz que está alterado, que está ansioso, que está nervioso, que está angustiado, que está mirando como todo alrededor, no nos va a ayudar. Entonces, vamos a utilizar un tono de voz que regula, por eso el profesional debe estar muy bien preparado, porque a veces este tipo de intervenciones en crisis es en el momento, ¿no? En el que se está y en el lugar en donde se está dando la crisis. Y hay muchos factores externos que influyen en la reacción que podamos tener. Ejemplo, ¿no? Las situaciones que a veces acontecen, pues hoy por hoy en nuestra sociedad, ¿no? Estos eh, balaceras que les llaman, ¿no? Ese es un momento de crisis, ¿no? Ahí nosotros tenemos que tomar la calma para poder, con un tono de voz regulado, ¿no? Lograr que nuestros niños bajen ese nivel de tensión en medio de esa crisis y que podamos contener la situación. ¿Sale? Un tono de voz tranquilo generalmente nos transmite seguridad. Un tono de voz que no está tranquilo va a generar mayor estrés, mayor incertidumbre, mayor crisis para nuestros niños.
¿no? Entonces, eso es importante para nosotros, el poder trabajar en nuestros tonos de voz, en la modulación de nuestra voz en medio de estos procesos, ¿no? Y eso es importante para nosotros dentro de nuestro trabajo en crisis, ¿sale? Entonces, un tono de voz tranquilo que va a ayudar a que transmitamos seguridad. Y tercero, vamos a validar las emociones de nuestros niños. ¿Cómo? Hay que decirle cositas, ¿cómo qué cosas? Entiendo que estás muy triste, sé que esto es muy difícil y no vamos a buscar, insisto, cambiar la emoción de los niños. La tenemos que reconocer, hay que permanecer. Eso es fundamental. Muchas veces nosotros como adultos nos podemos incomodar ante el dolor y eso es algo que debemos de tener muy bien trabajado en nosotros como tanatólogos infantiles y tanatólogos en general, ¿no? Trabajar mucho la incomodidad que sentimos a veces ante el dolor de las personas, ¿no? Y eso requiere mucho trabajo personal. Entonces, a veces queremos como adultos, en medio de esta incomodidad con el dolor, queremos salir de la situación rápidamente, ¿no? Pero estando en crisis, tenemos que aprender a quedarnos, porque esa es la principal herramienta terapéutica que vamos a tener, ¿no? Quedarnos es sumamente terapéutico para nuestros hijos. Entonces, yo quiero que pongan atención en algo. No estoy diciendo, hagamos muchas cosas. Estoy diciendo, hagamos lo esencial en esos momentos, ¿no? En crisis, aquello que es menos va a ser más, ¿no? Si ese menos que nosotros hacemos en medio de una crisis está bien hecho, el resultado va a ser una adecuada intervención, ¿no? A veces tenemos miles de herramientas y miles de ideas, ¿no? En la mente y queremos llevarlas a la práctica todas en un solo momento y no es necesario, ¿no? En crisis, lo que es menos es lo que va a hacer más por cada uno de nuestros niños. Y eso es fundamental dentro del trabajo que nosotros vamos a realizar para con cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, eso es fundamental. Ahora bien, ¿qué le vamos a decir a nuestros niños, ¿no? ¿Qué palabras se pueden decir estando en medio de la crisis, ¿no? Las palabras en crisis deben de ser simples, ¿no? Que sean simples, que sean auténticas, y esa es una característica muy importante de las palabras. Tiene que ser algo muy auténtico para nuestros niños, muy claro para nuestros niños y simple, básicamente. No necesito todo un discurso completo, ¿no? Larguísimo, ¿no? Como tal o preelaborado, ¿no? De hecho, mientras más hablamos, más riesgo vamos a tener de decir algo que sea inadecuado, ¿no? Entonces, algunas frases que sí van a ayudar son como estas que les dejé aquí, ¿no? Estoy contigo, ¿sale? Esa es una frase básica, sencillita, corta y que va hacia el objetivo que queremos, ¿no? Estoy contigo. Otra frase que podemos utilizar es que es que sientes, eso que sientes, ¿no? O lo que sientes es muy importante. Eso valida, ¿sale? Esto es muy difícil y no estás solo, eso acompaña, ¿sale? Eso es lo importante dentro de una intervención en crisis, ¿sale? Estas frases tienen algo en común, si las notan, tienen algo en común. No están explicando, están acompañando. Y eso es fundamental dentro de una intervención en crisis. ¿Por qué? Porque un niño necesita poder entender todo en ese momento. Ya dijimos que no, ¿no? Necesita sentirse acompañado. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio mental. Pensemos en una frase que le diríamos espontáneamente a un pequeñito en una situación de crisis. Piénsela. Soy un minuto, ¿ok?
Ahora, ya tienen ahí su frase en la mente, ¿no? Lo que ustedes le dirían a un pequeñito en medio de una crisis. Ahora yo les preguntaría, ¿no? Que asimismo ustedes se cuestionen si esa frase estaría validando la emoción o está intentando cambiarla, ¿sale? Esa es la diferencia. Y ahí radica la importancia entre acompañar y la diferencia fundamental entre acompañar y corregir, ¿sale? Siempre que nosotros queramos hablar en una crisis, ya vimos, no es hablar mucho, es hablar con un sentido que acompaña, no que intenta cambiar la situación y darle un giro diferente, ¿sale? Eso es lo que hay que aprender a hacer, ¿no? Y es fundamental, ¿a cómo vamos a hablar con nuestros niños? ¿Va? Ahora bien, por el otro lado, ¿qué no vamos a decir? ¿Sale? Que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Así como ya vimos que hay frases que van a ayudar, hay frases que en algún momento pueden generar un daño. Y lo más importante es que muchas de esas frases se dicen con buena intención, ¿no? Y sabemos que vienen desde toda nuestra buena intención de poder ayudar a nuestros pequeños. Por ejemplo, estas que tienen aquí, ¿no? No llores, todo pasa por algo, debes ser fuerte, está en un lugar mejor, ¿no? Son frases que vienen con una buena intención, pero que a la larga pueden generar un daño. ¿Qué tienen en común estas frases? Que intentan reducir, que intentan explicar y o que intentan corregir la emoción que pues tenemos, ¿no? Todos y cada uno de estos ejemplos tienen ese algo en común. En crisis ya vimos que esto no nos ayuda. Cuando nosotros decimos no llores, ese es un ejemplo muy común, ¿no? Cuando nos dicen no llores, el mensaje que recibimos es lo que tú sientes está mal, ¿no? Entonces, cuando decimos todo pasa por algo, entonces ahí lo que estamos buscando es introducir una lógica en donde nuestros niños estamos sabiendo que no están pudiendo procesar la situación. Y no puede ser algo lógico en ese momento, ¿no? Si nosotros les decimos debes de ser fuerte, entonces los ponemos en una exigencia, en un momento en el que están vulnerados, ¿no? Entonces les queremos exigir que sean fuertes. O esta otra frase que a veces se utiliza mucho, ¿no? Tú eres el varoncito de la casa, ¿no? El hombre de la casa, ¿no? Entonces, ahí estamos generando también una exigencia en un momento de completa vulnerabilidad, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, está en un lugar mejor, ahí podemos generar confusión, incluso enojo, ¿no? Porque está en un lugar mejor y yo no. Entonces, aquí es muy clara la situación. Si una frase llega para minimizar, llega para negar o busca corregir la emoción, no es adecuada en intervención en crisis. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sí hacemos en lugar de eso? Ah, pues en lugar de eso nosotros validamos, ¿sale? ¿Por qué? Porque solo cuando una emoción se reconoce y se valida, se comienza a poder regular. Esa es la clave fundamental, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos lograr con nuestros pequeñitos, ¿sale? Ahora bien, otro punto importante que habíamos tocado es la verdad, ¿no? O hablar con la verdad. Aquí viene el tema de la importancia de la verdad, ¿no? Y vamos a entrar a un punto muy sensible para todos. Yo creo que en algún momento dado, cuando trabajamos con niños, entramos en esa situación. Vulnerables sobre todo, ¿no? El hablar con la verdad, ¿no? Muchos adultos, la gran mayoría, piensa que proteger a un pequeño es ocultarle la realidad y o buscar suavizarle.
pero sobre todo cuando estamos en crisis, ¿no? Cuando estamos en crisis y los niños están en medio de una crisis, lo que genera más desorganización no es la verdad, es estar confundidos, ¿no? Lo confuso en medio de esa situación. Entonces, si nosotros usamos estas frases con la intención de quererlos proteger, ¿no? Como eh, él se fue, o él está dormido, o se convirtió en una estrella, que son frases muy comunes y que las utilizamos con la intención de proteger, ¿no? Es importante tomar en cuenta lo que pueden llegar a generar. Ahí estamos intentando suavizar una situación con cada una de estas frases como tal, ¿no? Pero para nuestro niño eso puede llegar a generar más angustia, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Por qué puede generar más angustia? Por ejemplo, un pequeñito puede interpretar literalmente que si alguien está dormido, entonces va a despertar o puede empezar a tener miedo de dormir pensando que dormir es igual a morir, ¿sale? Entonces, la pregunta no es si vamos a decir la verdad o no, la pregunta es cómo la vamos a decir. La de verdad debe de ser algo que sea claro, que sea concreto y que sea adecuado para la edad de nuestro niño, ¿sale? Tampoco va a ser una verdad totalmente descriptiva. Por ejemplo, decir murió es mucho más claro que querer decir se fue, ¿no? Aunque para nosotros como adultos es más fácil decir se fue por quererlo proteger. Aquí surge un tema muy importante. Nuestros niños perciben cuando algo ya no está encajando en eso que nos están diciendo, ¿sale? Y eso es algo que sucede mucho. Si los adultos evitan el tema y o buscan dar explicaciones que son confusas, entonces el niño lo siente, ¿no? Y eso aumenta todavía más su inseguridad, ¿sale? Eso es importante dentro de estos procesos, ¿sale? Ahora, yo quiero que nos quedemos con algo clave dentro de esta diapositiva. La verdad que es bien comunicada, la verdad que es bien organizada, ¿no? Siempre va a ayudar a que la realidad interna de nuestros niños vaya teniendo mayor estructura. Y sobre todo en medio de una situación de crisis, esto es profundamente contenedor y la parte más importante de la contención radica en saber hablar con la verdad, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Ahora, otro tema importante, además de la verdad que es clave dentro de estas intervenciones en crisis, es la comunicación por edad, ¿no? No todos nuestros niños entienden el concepto de muerte de la misma forma. ¿Sale? Por eso no vamos a poder intervenir igual, por eso yo les decía, no es una intervención homogénea. Así tengamos todas las técnicas más actuales, ¿no? Y estemos en muchos cursos. Si nosotros no tomamos sino el referente de que nuestros niños no entienden la muerte de la misma forma, no vamos a poder hacer una adecuada intervención. ¿Sale? Es importante ubicar estos esquemas de desarrollo que ven aquí en esta tabla, ¿no? Son rangos de desarrollo importantes en nuestros niños. Entre los 3 y los 5 años, el pensamiento es concreto y es mágico y hay que tomar en cuenta todas estas características específicas del pensamiento de nuestros niños en esa etapa de vida para poder, ¿no? Comenzar a hablar con ellos, claramente, ¿no? Con la verdad, pero utilizando sobre todo explicaciones que sean simples, que sean breves, que sean claras. No necesitamos grandes explicaciones porque estamos conscientes que en esa etapa de vida nuestros niños no entienden el concepto básico de la muerte, que es irreversible, ¿no? Entonces, los niños en esa etapa de vida, incluso sus juegos lo hablan, ¿no? De este pensamiento mágico de que pues las personas regresan a la vida. Y ese concepto de irreversibilidad aún no lo tienen
ya bien estructurado en su mente, ¿no? Chiquita. Ya de los 6 a los 9, entonces ahí sí estamos mirando que comienzan a comprender que la muerte ya es algo permanente, pero llegan muchas preguntas que son concretas para los niños y que buscan respuesta, ¿eh? Y nos las hacen, nos preguntan cómo pasó, ¿por qué? ¿En dónde está? ¿No? Y entonces ahí nosotros vamos a responder con claridad, con la verdad, pero sobre todo sin saturarlos. No busquemos explicaciones largas. Recuerden, lo concreto y sencillo es lo que mejor nos va a ayudar dentro de este tipo de procesos, ¿no? Entre los 10 y los 12, pues ya estamos hablando de otra etapa de desarrollo en nuestros niños y sabemos que hay mayor comprensión a nivel emocional. Entonces, puede aparecer la culpa, el enojo, la tristeza, ¿no? Y una tristeza que puede llegar a ser incluso muchísimo más compleja que en otros momentos. Entonces, aquí va a ser importante poder validar las emociones, no únicamente darles información, ¿sale? Y en la etapa adolescente, el pensamiento ya es totalmente abstracto, ¿no? Y lo aquí en ese tema, lo más importante no va a ser explicar, es aprender a escuchar, ¿sale? Entonces, quiero marcar un error que se comete muy comúnmente, pues cuando estamos en este tipo de comunicación con los niños y con los adolescentes. Se quieren dar explicaciones largas a niños pequeños de un tema con el cual pues mayormente no han convivido, ¿no? La gran mayoría de los niños. Y o tratamos que perdón, adolescentes como si ya lo entendieran. Entonces, si nosotros vamos a intervenir bien, eso nos va a implicar que vamos a ajustar todo nuestro lenguaje al nivel de cada niño. No es únicamente el cómo lo vamos a decir, sino el cómo lo vamos a adaptar para poderlo hablar con ellos, ¿sale? Y eso es importante dentro de estos procesos, ¿sabes? Entonces, no lo olviden y hay que tener en cuenta también el tema de la comunicación dentro de las crisis. Otro factor importante, la contención. Hemos estado hablando que lo que vamos a buscar es contener emocionalmente esa situación. Hablemos de lo que es contención, ¿no? Esto es un tema central dentro de una intervención en crisis, ¿sale? Contener no es calmar de forma rápida, tampoco es distraer, tampoco es hacer que nuestros niños dejen de llorar, ¿vale? Contener es saber sostener la emoción sin intentar cambiarla, ¿sale? La vamos a sostener y no la vamos a cambiar. Esto puede ser, la verdad es que es muy difícil a veces poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, contener, es importante también tomar en cuenta que cuando nosotros queremos contener, pues no es hacer que nuestros niños paren de llorar de forma abrupta, ¿no? Y rápido, ¿sale? Entonces, es difícil, ¿por qué? Porque como adultos tenemos que tendemos o tenemos esta tendencia a querer arreglar lo que duele, ¿sale? Quiero arreglar lo que le está doliendo, ¿no? Pero en crisis como estas, el objetivo no va a ser eliminar la emoción, es saber acompañarla. Y contenernos va a implicar que vamos a aprender a escuchar con claridad y sin interrumpir a nuestros niños, a validarlos sin corregirlos, a permitir, ¿no? Toda expresión emocional que ellos estén necesitando. Y ahí surge un tema importante. Si nosotros queremos contener a un niño, primero tenemos que saber y aprender sobre todo a poder tolerar su dolor. Es una población muy vulnerable, ¿no? Y creo que a todos nos vulnera mucho el escuchar a los niños llorar o ver a los niños en una situación de mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, si el llanto de nuestros niños nos incomoda demasiado, entonces a lo que nos va a llevar eso es a querer intentar detener ese llanto. Y recuerden, nuestra intención es sostener y contener esa emoción
mientras esté dando, sin intentar cambiarla, ¿sale? Si su tristeza nos angustia, entonces vamos a estar intentando distraer ese pequeño, ¿sale? Pero sabemos que quererlo distraer y o querer hacer que deje de llorar no es contención, es evitación como tal, ¿no? Un niño que llora necesita algo muy simple y muy básico, que alguien permanezca ahí con él mientras llora. Eso es lo único que necesita un pequeño que está en esa situación, ¿no? Parece que estaríamos haciendo muy poquito, ¿no? Parece que estaríamos haciendo casi nada, pero eso créanme que es profundamente terapéutico para ellos. Saber que hay alguien que sabe permanecer con ellos mientras llora, ¿no? ¿Por qué será tan importante? Porque les transmite que lo que ellos sienten no es demasiado, que nosotros podemos estar ahí con ellos, ¿sale? Y eso es fundamental dentro de todo proceso de acompañamiento en algún momento dado que vayamos a dar en medio de estas situaciones, ¿sale? Ahora, hablemos de algunas herramientas concretas, ¿no? Que es importante también tenerlas. Aclaré desde el inicio, no venimos únicamente por las herramientas, las técnicas pueden ayudar muchísimo, pero si no trabajamos todo lo anterior, si no estamos conscientes en todo lo anterior y en cómo vamos a aterrizar todo esto a las características de cada pequeño, nuestra intervención no va a ser efectiva, nuestra intervención no va a tener el efecto que nosotros buscamos que tenga en nuestros pequeños, ¿no? Y finalmente lo que nosotros queremos, pues es darles, ¿no? Toda una atención completa a las necesidades que ellos estén teniendo en medio de todas y cada una de estas circunstancias. Entonces, independientemente de que sean técnicas específicas, trabajemos en todos los puntos anteriores profundamente para que podamos lograr una adecuada intervención, ¿no? Estas herramientas que son concretitas pueden ayudar en un momento en crisis, ¿sale? La primera es una respiración guiada, ¿no? Cuando un niño está muy activado, su cuerpo está en estado de alerta. Entonces, ayudarle a respirar lentamente va a reducir ese nivel de activación, ¿sale? Pero algo importante aquí es que el hecho no basta con decirle que respire, ¿no? Tenemos que modelarle cómo va a respirar. Entonces, nosotros debemos estar bien entrenados en la capacidad de ejercicios de respiración, ¿no? Respirar nosotros lentamente para que el niño imite. Recordemos que los niños generalmente imitan. Entonces, hay técnicas básicas. Una muy común, y la más conocida, es imaginar que nuestro vientre es un globo y que lo vamos a inflar. Entonces, vamos a tomar aire por la nariz y nuestra pancita se comienza a inflar. Efecto contrario a lo que hacemos comúnmente con nuestra respiración. Cuando nosotros tomamos aire, generalmente metemos la panza, ¿no? La escondemos, ¿no? Y no, en un estado natural, normal de nuestro vientre, entonces tomamos aire, se infla como un globo, ¿no? Vamos a inflar un globo, ¿sale? Y después sostenemos tantito el aire en el globo y después se va a ponchar. Cuando sacamos el aire, nuestro vientre llega otra vez a su estado natural, ¿sale? Esas técnicas de respiración nosotros las tenemos que aprender a hacer. Otra técnica que se utiliza mucho es la de imaginar que huelen una flor y apagan una vela, ¿sale? Pero tenemos que enseñarles a respirar correctamente. Entonces, no basta con decirle respira,
Los niños no saben la técnica de respiración. Nosotros les vamos a enseñar una técnica adecuada para que pueda respirar y entonces lograr bajar ese estado de activación en su cuerpo. ¿Sale? Bueno. Segunda técnica que podemos utilizar, contacto físico. Un abrazo, una mano, una presencia que sabe estar cercana a ellos, pero siempre aceptando si el niño nos dice no o nos dice sí quiero, ¿sale? Siempre sabiendo respetar el sí o el no, ¿sale? Entonces, eso es importante. Un abrazo, el tomarle una mano, ¿no? O el mantenernos ahí cercanos, ¿no? Lo vamos a preguntar, ¿puedo darte un abrazo? ¿Puedo tomarte la mano? ¿Quieres que permanezca aquí? ¿No? Y eso es dar posibilidad que el niño pues define, ¿sale? Tercera técnica importante, el juego o el dibujo. Muchos niños sabemos que no pueden expresar con palabras lo que sienten, pero sí lo hacen a través de jugar. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tomar en cuenta la capacidad de jugar y o de desarrollar un dibujo dentro de esa dinámica de juego, ¿no? Que va a hablar justamente de toda su experiencia interna de nuestros pequeños. Y la cuarta técnica es la narración. Vamos a ayudar a nuestros niños a que puedan poner en palabras lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, eh, pasó algo muy triste, alguien murió y eso duele mucho, ¿sale? Entonces, eso le ayuda al pequeño a organizar la experiencia, ¿vale? Eso es importante. Nosotros podemos ayudar a los niños a poder narrar, ¿no? Y a que puedan poner en palabras lo que ocurrió, aquello que ellos no entienden, ¿sale? Entonces, aclaro, estas técnicas, ¿no? No sustituyen la relación que tenemos con los niños, ¿no? Si no hay un vínculo, ninguna técnica va a funcionar de forma igual. No podemos llegar querer intervenir con un niño que no nos conoce y que es la primera vez que nos ve. No va a funcionar igual, ¿sale? La herramienta más importante, si se dan cuenta, hasta este momento, seguimos siendo nosotros, ¿sale? Nosotros como profesionales, ¿va? Ahora, el cuerpo en una crisis. La crisis no únicamente está aquí arriba, ¿no? En lo que la mente está ocurriendo, ¿no? Ocurre también en el cuerpo. Por eso vamos a ver reacciones en nuestros niños, temblores, llanto intenso, estar hiperventilando, bloqueo total, ¿no? Porque el cuerpo entra en un estado de activación alto, ¿sale? Y ahí hay algo importante. Dentro de un estado de activación alto, nuestro cerebro, o el cerebro más bien de nuestros niños, no puede procesar la información que está siendo compleja. Por eso, intentar explicar demasiado en ese momento no va a funcionar. Primero necesitamos ayudar a que el cuerpo se regule, ¿sale? Por eso la técnica de respiración. Vamos a respirar con el niño, vamos a bajar el tono de voz, vamos a mantener una presencia en calma, calmados, ¿sale? Nosotros también, también debemos de aprender a estar en calma, ¿no? Cuando el cuerpo comienza a poder regularse, entonces vamos a mirar que nuestros niños pueden empezar a procesar toda la parte emocional. Si nosotros no logramos regular el cuerpo, todo lo demás no va a surtir ningún efecto, ¿sale? Así que nunca olviden, primero el cuerpo y después la mente, ¿sale? Eso es importante dentro de este tipo de abordaje en intervención en crisis. Primero el cuerpo y después la mente, ¿sale? Ahora bien, eh, el papel que tenemos nosotros como adultos, ¿no? Los adultos, ¿qué papel vamos a tener en una intervención en crisis?
El adulto fundamentalmente es una fuente de regulación emocional para los niños. Nuestros niños observan al adulto para poder entender qué está pasando y cómo se reacciona. Si el adulto está desbordado, el niño pierde su referencia de seguridad, ¿sale? Pero eso no significa que el adulto no pueda sentir. Claro que se puede sentir tristeza, claro que se puede sentir dolor, incluso puede llorar, ¿sale? La diferencia está en que no perdemos la capacidad de poder sostener. Un adulto puede decir, está, eh, esto también es difícil para mí, pero estoy contigo. Y eso le transmite algo muy importante a nuestros niños, humanidad y sobre todo estabilidad al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, no buscamos la perfección, buscamos ser suficientemente estables para ellos, suficientemente presentes y suficientemente disponibles, ¿no? En crisis, nuestros niños no necesitan un adulto que sea perfecto, necesitan un adulto que los pueda sostener, ¿sale? Y eso es muy importante dentro de estos procesos. ¿Sabes? Bueno. Hasta aquí, pues hemos visto qué hacer, ¿no? Ya vimos qué se puede hacer, pero también es importante reconocer qué debemos de evitar hacer, ¿no? En crisis, un error como tal puede intensificar el dolor de nuestros niños y uno de los errores más frecuentes, sobre todo, es minimizar las emociones, ¿no? El, el no es para tanto, él ya va a pasar, ¿no? Eso, aunque pueden ser o nos parecen frases que quieren tranquilizar, en realidad pues llegan para invalidar, ¿no? Entonces nuestros niños pueden interpretar que lo que sienten no está bien, ¿no? Otro error que podemos cometer es mentir, decir, él se fue de viaje, luego vuelve, ¿no? Puede calmar momentáneamente la situación, pero después genera mayor confusión y desconfianza porque no vuelve, nunca volvió. Entonces, por otro lado, también tenemos el exceso de información, ¿no? A veces el adulto habla demasiado, explica todo, intenta responder todo, ¿no? Pero los niños en crisis no pueden procesar todo. Entonces, un error importante a veces es ignorar a nuestro niño. Hablar solo con los adultos, ¿no? O tomar decisiones sin querer incluir a nuestros niños, porque asumimos que ellos no entienden, ¿no? Pero el niño sí percibe lo que está ocurriendo y cuando no se le incluye se siente todavía mucho más solo. Entonces, quiero que tengamos en cuenta algo muy importante. La mayoría de todos estos errores no vienen de una mala intención, vienen de la incomodidad de nosotros como adultos frente al dolor de nuestros niños. Por eso buscamos intervenir bien en crisis porque es algo muy personal. A veces tenemos que poder revisar cómo reaccionamos nosotros ante el sufrimiento de los niños, porque no podemos acompañar de forma adecuada algo que no vamos a tolerar, ¿sale? Eso es muy importante, ¿sí? Y hay que mirar todas esas características. Si no estamos bien trabajados en nosotros, vamos a empezar a cometer muchos errores dentro de la intervención hacia con nuestros niños y lejos de aportar para que se den estos procesos sanos dentro de los duelos, ¿no? Finalmente podemos llegar a generar complicaciones dentro de ese duelo y no vamos a sacar adelante a nuestros pequeños, ¿no? Y pues la intención nuestra siempre ha sido pues aportarles lo mayor posible dentro de sus experiencias como tal, ¿no? También hablemos un poquito de las intervenciones a nivel escolar, ¿no? La intervención de la escuela dentro de estos procesos de crisis. La escuela sabemos que es un espacio fundamental después de una pérdida importante. ¿Por qué? Porque es uno de los lugares donde nuestros niños pasan más tiempo y donde interactúan con otras personas. Entonces, la intervención en la escuela debe de hacerse con mucho cuidado. Primero debemos de tener comunicación. La información se debe de dar de forma clara,
sin rumores, sin secretos, ¿sale? Que eso es algo que a veces sucede mucho en las familias, ¿no? Quieren guardar secretos, ¿no? Porque ¿cómo lo vamos a exponer frente a los demás toda nuestra situación? Los niños suelen enterarse de todas formas y lo sabemos, ¿no? Que luego se hace todo un secreto a voz alta, ¿no? Y cuando la información generalmente es confusa, aumenta sobre todo la ansiedad, ¿sale? Segundo, hay que generar espacios de expresión. ¿A qué nos referimos con esto? Esto puede ser a través de actividades de grupo, a través de conversaciones que sean guiadas o a través de momentos individuales. Pero es algo muy importante en este punto, es que no todos nuestros niños quieren hablar y eso también lo vamos a respetar, ¿sale? Tercer punto importante, el acompañamiento. No se trata únicamente de una intervención, sino de estar atentos en los días y semanas posteriores a la crisis. El grupo puede ser un recurso de contención importante, pero también un grupo puede generar presión, porque, por ejemplo, cuando otros niños hacen preguntas que son muy insistentes o comentarios inadecuados, eso genera presión. Por eso el papel del adulto dentro de la escuela es regular ese espacio, ¿sale? Aclaremos algo, la escuela no sustituye ni a la familia ni al tanatólogo infantil, pero sí se convierte en un espacio en donde protege si se maneja de forma adecuada, ¿sale? Eso es importante dentro de estos procesos. Y también hablemos de la familia. ¿Cómo interviene la familia? La familia, sobre todo, es el entorno más importante en donde nuestros niños procesan las pérdidas. Por eso, la intervención no puede centrarse solamente en nuestros niños. También necesitamos trabajar con los papás y o con los cuidadores que están para estos pequeños. Uno de los puntos más importantes es saber orientar muchas veces a los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos a veces no saben qué decir, qué hacer o cómo actuar. Y desde esa incertidumbre tienden a evitar hablar del tema y llega entonces el silencio. Pero recordemos que los silencios, ¿no? Como tal, pues no protegen, ¿no? Aunque muchas veces las familias lo hacen en esta buena intención, ¿no? El silencio no protege, ¿sale? El silencio, ¿no? Como tal deja al niño solito, ¿no? Con su propia interpretación de lo que está sucediendo. Y la interpretación de un niño puede ser todavía muchísimo más angustiante que una realidad. Por ejemplo, un pequeñito puede llegar a pensar que la muerte ocurrió por algo que él hizo y nadie le aclara esa idea. Y entonces eso se queda ahí, en él, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros podamos promover una comunicación abierta, en donde se pueda hablar con la verdad, en donde se puedan permitir preguntas, en donde se puedan validar las emociones, ¿no? Y también es importante poder ayudar a los papás a entender que lo que necesitan, ¿no? Es hablar y hacerlo sin miedo. No buscamos perfección en su comunicación. Necesitamos que aprendan a estar disponibles, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos con algo el día de hoy. Nuestro niño no necesita una familia perfecta, necesita una familia que pueda sentir, que pueda hablar y sobre todo que lo pueda acompañar, ¿no? Así como también, pues necesita un profesional que tenga esa disposición para saber estar con él y acompañarlo y guiarlo en el trayecto pues de este proceso que está viviendo, ¿no? Eso es muy importante dentro de cada uno de estos procesos. Ujú. Entonces, para cerrar, ¿no? Yo quiero que nos quedemos con un modelo claro, ¿sale? Un modelo que nos ayude sobre todo a actuar con orden en medio del caos. Primero vamos a establecer contacto,
Segundo, establecemos el vínculo. Generamos por lo menos una mínima sensación de seguridad en nuestros pequeños. ¿Sale? Después viene la parte de la evaluación. Vamos a entender primero qué está pasando, cómo está reaccionando nuestro niño, qué necesita en ese momento. Tercer momento, la contención. Vamos a reducir la intensidad emocional para poder estabilizar. Cuarto momento, orientación. Vamos a guiar a la familia y al entorno sobre qué hacer y qué evitar, ¿sale? Y quinto, seguimiento. No vamos a abandonarlos, no por el hecho de que ya contuvimos, pues ya fue más que suficiente, ¿sale? Eso es algo importante dentro, pues del trabajo que nosotros podemos hacer con ellos, ¿no? No podemos olvidar dar un seguimiento como tal. Aquí está este modelo pequeño de intervención que yo les pido que puedan trabajar en ello en ustedes, ¿no? En este quinto momento del seguimiento, y es en donde nosotros no abandonamos, estamos conscientes que la crisis no ha terminado en este primer momento como tal, ¿no? Ahí nosotros tenemos esa conciencia. La crisis no termina en el primer momento. Este modelo como tal nos va a ayudar a tener una estructura, pero sí quiero que cerremos con algo muy importante, ¿no? Algo más importante todavía que cualquier modelo que podamos conocer. En una situación de crisis, el niño muy probablemente no va a recordar todo lo que dijimos, pero sí va a recordar cómo se sintió. Si se sintió solo o si se sintió acompañado. Eso sí lo va a recordar. Va a recordar si se sintió confundido o se sintió contenido. Entonces, nuestra presencia puede convertirse en un punto de seguridad en medio de su dolor. Y eso, sobre todo, va a marcar la gran diferencia en su vida, de forma muy profunda, como no tienen ni idea. ¿Sale? Llévense esto como un aprendizaje y muchas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy. El día de mañana arranca diplomado en su tercera generación de tanatología infantil y en donde aprendemos justamente de todos y cada uno de estos temas, de cómo vamos a ir abordando a nuestros pequeñitos en medio de estos procesos. ¿Sale? Bueno, antes de irnos el día de hoy, me voy a dar unos minutitos para poder leer, por aquí me dejaron algunos mensajitos, ¿no? Dice por aquí, este tipo de intervención es recomendable a partir de qué edad, a qué edad se tiene conciencia de la muerte. Como les dije, ¿no? Finalmente, tenemos que ir observando el desarrollo de cada uno de nuestros niños y tener siempre consideración de todo lo que esto implica, ¿no? Y son muchas características importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No únicamente es el desarrollo cronológico o físico, sino el desarrollo a nivel cognitivo y también, pues, en cuanto a vínculos de nuestros pequeñitos, ¿no? Y también, ¿a qué edad se tiene conciencia de la muerte? En toda edad, ¿no? En el diplomado van a descubrir el por qué, ¿no? Ya, por ahí la primera generación que llama más avanzada ha descubierto muchas cosas interesantes respecto a esta situación, ¿no? De lo que a veces tenemos como un precedente de lo que piensan nuestros niños y pues ya están todavía como mucho más sensibilizados a esta parte de no cerrarnos a una única etapa, ¿no? Pero desde muy pequeñitos, desde las primeras etapas de vida, hay conciencia de la muerte. Ya lo descubrirán en el diplomado para quienes estén inscribiéndose por ahí. Dice por acá, tienes toda la razón, el niño se siente que no es tomado en cuenta. Así es, ¿no? Nuestros niños sienten, ¿no? Y nuestros niños son importantes para cada uno de ellos. ¿Vale? Muy bien, pues si no hay más dudas, preguntas, pues yo les agradezco mucho haber estado aquí contigo. Y pues nos estamos viendo próximamente en esta tercera generación. Muchas gracias, por ahí veo varias caritas conocidas, ¿no? De algunas de mis alumnas de primera, segunda generación. Qué gusto verlas por acá, ¿no? Y nos vemos, pues a ver, déjenme ver. María Isabel, adelante.
María Isabel, ¿querías comentar algo? Ok, parece ser que no. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, Miss. Bye.